Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, disculpas que hace un tiempo no he podido subir videos, pero bueno, al fin terminó el año pasado que fue muy exigente para todo el mundo y muy intenso y bueno, esperemos que este año sea bueno para todos también. Así que bueno, vamos a seguir un poco con la línea que veníamos del último tiempo, que habíamos mostrado videos de Sol en casa uno, Sol en casa 2 y cómo eso puede continuar. Ok. Vamos con el sol en casa 3, que puede significar tener al sol en la casa 3 de la carta. Bueno, acá vamos a tener que decir primero qué significa el sol, aunque recordad que esto puede variar dependiendo si tu sol está en la casa 3 de tu carta natal occidental o de tu carta natal védica, ¿sí? Que puede variar a veces, ¿ok? Pero bueno, simplemente teniendo en cuenta eso, vamos a tratar de analizar un poco qué puede significar tener al sol en la casa 3 de la carta natal. ¿Qué significa el sol? El sol va a representar dónde está tu brillo en la vida, tu divinidad, tu alma, qué es lo que, cómo vas a sobresalir un poco, dónde va a estar tu responsabilidad, cómo te vas a desarrollar en la vida, en qué área de la vida, ¿sí? Y la casa 3 justamente es el área a donde la queremos analizar. Entonces, la casa 3 ¿qué significa? La casa 3 significa, sobre todo, la utilización del lenguaje, la comunicación, comunicación oral o escrita. Hoy en día hay miles de diferentes formas de comunicarnos y conectarnos. Es cómo transmitimos nuestro mensaje y nos conectamos con los demás. Por ejemplo, acá estamos haciendo una actividad o una tarea de casa 3. ¿Por qué? Porque uno está comunicando algo, del otro lado alguien lo está recibiendo y lo está entendiendo y captando. Eso es casa 3 en astrología, representa este tipo de cosas. La comunicación, la utilización del lenguaje, los idiomas, pero también es una casa que tiene que ver con el esfuerzo y el coraje que se necesita en la vida para diferentes cosas, ¿sí? En la casa 3 es una casa que está regida por Géminis, por Mercurio, que es su regente, pero también por Marte, ¿sí? Sobre todo en astrología védica, el Karaka de la casa 3, o sea, el regente de la casa 3 es Marte también. ¿Por qué? Porque Marte representa el esfuerzo, la constancia en el sentido de el empuje que uno tiene que tener en la vida para avanzar o qué tanto coraje podemos tener o fuerza de voluntad. Son los esfuerzos que uno pone. Es como decir, eh, para hacer algo todo requiere cierto esfuerzo, cierta energía física. Bueno, eso también va a estar representado en la casa 3. ¿Qué va a significar entonces tener al sol que representa todo eso en la casa 3 entonces de tu carta? Bueno, la casa 3, como decíamos, es una casa comunicativa. Entonces, acá vamos a decir que la persona de algún modo u otro va a tener que, o va a estar vinculado, o va a destacarse o desarrollarse siempre y cuando esté vinculado a actividades, disciplinas, estudios o proyectos que estén vinculados justamente o a la comunicación o a la utilización correcta del lenguaje, a los estudios y el ámbito académico. Puede ser un escritor, puede ser alguien que haga traslados, ¿sí? Porque la casa 3 también es una casa de los traslados y viajes. Entonces, esta persona puede ser alguien que dedique su vida a viajar, por ejemplo, que tenga que ir de un sitio a otro viajando y moviéndose y que encuentre su sentido a través de proyectos de este estilo. Pero incluso vamos a decir que una persona con el sol en la casa 3 siempre va a ser bueno que desarrolle su oratoria, su manera de hablar, porque puede encontrar su ego, el sol, a través de hablar y comunicar. Va a ser alguien que va a encontrar su autoestima, su ego y su orgullo en la vida a través de ser un buen comunicador, a través de ser un buen alguien que transmite bien mensajes, por ejemplo. Alguien que está vinculado al mundo de lo académico, puede ser. Alguien que es un gran profesor. ¿Por qué? Porque encuentra... El sol es la luz. Entonces, es alguien que en la vida encuentra su luz a través de transmitir mensajes. Casa 3, ¿sí? Es alguien que va a encontrar su sentido, su historia, a través de hablar, comunicar, escribir, transmitir información, llevar y traer información también.
Un poco todo esto. Pero también puede ser alguien que se dedique a los viajes o puede ser alguien que se dedique al comercio y a las ventas. Por ejemplo, alguien que tiene sol en casa 3 va a ser alguien, sobre todo si está en tu casa 3 de tu carta natal védica, el sol, usualmente va a ser alguien que va a tener un gran coraje e ímpetu para ser un gran empresario o vendedor. Alguien que sabe vender, alguien que tiene una empresa que es muy buena comerciando, que sabe hacer acuerdos y que tiene mucho impulso, coraje y fuerza para ser un gran vendedor de productos, de servicios o de lo que ofrezca, obviamente. ¿Por qué? Porque es un área que también conecta con lo social. Entonces va a encontrar su sentido en la vida a través de ser un vendedor, a través de tener su comercio, a través de llevar adelante alguna empresa, emprendimientos, proyectos, acciones. Y esta persona va a encontrar mucho sentido en sí mismo en convencer a otros para vender. Convencer a otros para venderles su producto y servicio. Entonces, sobre todo si está en un signo de aire, por ejemplo, o está Mercurio acompañando a este Sol acá, o Venus, puede estudiar marketing esta persona. Puede destacarse enormemente como alguien que es director de ventas o que está en el área también de publicidad, de marketing, de comunicación. Esta persona va a tener talento para saber decirle a otros cómo vender su producto y servicio. Va a ser un gran alguien que sabe expresar mucho lo que el mercado busca y quiere. Y a veces esta persona va a encontrar su talento ahí. Es decir, alguien con el sol en la casa 3 seguro tiene, salvo que esté con Saturno, el sol, seguro tiene algún talento para vender o ser un gran empresario o vendedor de productos o servicios. ¿Por qué? Porque de algún modo va a ir sabiendo conectar con el mercado en las necesidades que se busquen y ahí va a encontrar cierto sentido. Es decir, bueno, en la sociedad está faltando esto. Yo percibo esta oportunidad porque mentalmente usualmente va a ser ágil y va a encontrar su coraje y autoestima para ser un gran vendedor o empresario ofreciendo productos, servicios, comunicando, etc. Entonces, todo este tipo de cosas son buenas para alguien con esta posición. En otros aspectos, a veces puede generar algunos problemas familiares este Sol en la casa 3. ¿Por qué? Porque el Sol, como siempre decimos, es un planeta caliente y seco, que quema la casa en la cual está ubicado. Y la casa 3 es la casa de los hermanos. Entonces, a veces esto puede indicar de que, salvo que este Sol reciba muy buenos aspectos de Júpiter o de Venus, que puede suavizar la situación, alguien con el Sol en la casa 3 puede tener choques de ego con sus hermanos, por ejemplo. A veces, si el Sol está con Marte, por ejemplo, o está aspectado por Marte, a veces puede tener peleas o broncas con sus hermanos de forma reiteradas. Y esto a veces puede que la relación con alguno de sus padres esté un poco distante. Por ahí no por algo negativo, simplemente por cuestiones de la vida, pero esto puede indicar de que por ahí el padre tuvo que trabajar mucho y se lo veía poco, o hubo una separación entre los padres y alguno de los dos progenitores quedó lejos, viviendo lejos, y eso como generó cierta distancia. ¿Por qué pasa eso? Porque la casa 4, que es la siguiente, en astrología es la casa que representa la familia y la vida familiar, el hogar. Y la casa 3 es la anterior, es la casa 12 desde la 4. Y la casa 12 es un área de pérdidas o de distanciamiento. Entonces esto puede indicar de que alguno de los padres, casa 4, uno tenga que vivir cierto distanciamiento por circunstancias diferentes de la vida. Eso depende del resto de la carta, obviamente, ¿no? Pero esto a veces puede ocurrir por diferentes cuestiones, ¿no? Y esto, la persona tiene que saber llevar adelante sus relaciones familiares desde ahí.
y evitar luchas de poder, sobre todo con relativos, hermanos, primos, etcétera. También otra cosa que puede pasar es que tu padre haya sido alguien que tenía su empresa y que te enseñó a ti a cómo llevarla adelante y cómo ser un buen vendedor, por ejemplo. O que tu padre haya sido un buen hombre de negocios, que tenía su negocio, su emprendimiento, o que era un gran vendedor, y te traspasó esa información a ti y por eso te vuelves un gran vendedor, llevas adelante tus cualidades empresariales a partir de lo que te enseñó tu padre, por ejemplo. Esto también puede ser que durante algún tramo trabajes en la empresa de tu padre, sobre todo si se dedica a vender productos, servicios, etcétera. Entonces, estas son algunas pequeñas cosas. Y además, vas a encontrar tu creatividad, tu ilusión en la vida, tu autoestima y tu ego como persona lo vas a encontrar en este tipo de cuestiones que decimos. En comunicación, sabiendo comunicar, en marketing, en publicidad, siendo alguien que viaja constantemente, o siendo alguien que es profesor o que traspasa información, alguien que sabe enseñar, comunicar, etcétera, o alguien que es un buen empresario y que tiene... Esto es algo que sí o sí va a pasar. A lo largo de tu vida vas a tener que tomar mucho coraje y esfuerzo para animarte a llevar adelante tu vida en como la quieras llevar adelante. Es decir, para ti encontrar tu autoestima en la vida un poco va a tener que ver con atreverte y que va a requerir cierto esfuerzo, fuerza de voluntad y coraje para hacerlo. Por ejemplo, puede que seas alguien que estudies algo que tengas que tomar coraje para hacerlo porque no es tan normal según tu linaje familiar. Es decir, que nadie esperaba que estudies tal cosa o que te dediques a tal cosa y tú digas, sí, yo quiero hacer esto y me tengo que atrever y tomar coraje y hacerlo. Eso va a ser requerido. ¿Por qué? Porque la casa 3, reitero, hay un punto de que te va a requerir de la vida mucho coraje para ir al camino que quieres ir. Esto es algo obvio para todo el mundo, se necesita siempre, pero con el sol en la casa 3 va a estar vigente esto, de manera muy clara. Entonces es también para tener en cuenta. Entonces bueno, eso es un poco algunos detalles del sol en la casa 3 sin entrar en demasiadas cosas. Y bueno, nos vemos en la próxima edición. Un saludo.